radiografía. Ya tenemos tiempo para la tomografía, pero es un elemento de uso pues muy rápido, muy barato, se toman decisiones. Entonces, cuando vemos, entonces, con esos tres animales, ¿no? Tienen gran caparazón, ¿no? Entonces, el rinoceronte igual, este es el famoso animal el del coronavirus, este famoso armadillo. Todos tienen un, un caparazón que los protege. Pues en el tórax nosotros igual tenemos una coraza que significa tórax, una coraza. ¿Y qué protege esa coraza? Protege grandes estructuras que son importantes, el corazón, el pulmón y grandes vasos, la aorta, la vena cava. Es lo mismo nosotros cuando tenemos, pues en radiología convencional, también en TAC, saber que el tórax es una cavidad cubierta por una reja costal y atrás pues la columna. Y esto es importante porque nos comunica esta reja costal la columna con la cabeza a través del cuello y el abdomen. Entonces, las cuatro puntas que hemos hablado siempre en el tórax son las estructuras de entrada. Arriba pues el cuello y después los hombros, y abajo el abdomen, siempre ver el hígado y el vaso. Entonces no solamente hay que darnos en pues, el objetivo primario de un estudio de tórax, sino lo que realmente lo sostiene, por ejemplo la columna, las costillas y con lo que se comunica. Entonces pues esto es algo parte de la anatomía clásica, en cualquier libro en inglés pues vamos a utilizarlos porque parece bueno. Entonces, en las placas de tórax, nosotros tenemos que saber cosas que vemos y cosas que no vemos. Entonces, hay cosas que vemos como la parte calcificada de la pared torácica, el esternón, las vértebras, las costillas. La parte no calcificada digamos, de las costillas, la parte cartilaginosa no se ve. Entonces, por eso cuando uno dice, ¿para qué tomo una radiografía de tórax de reja costal? La tomo para ver fracturas costales. Sí, pero hay 30% de fracturas costales que no se ven en las radiografías de tórax. ¿Por qué? Porque muchas veces está en la unión contracostal y no se ve. La parte cartilaginosa de las costillas se puede ver sobre todo en ancianos. Hay que tener en cuenta que esto es un sitio importante de trauma, la parte cartilaginosa que no se ve. Entonces, la placa puede ser negativa, pero entonces, ¿cuál es el concepto que tenemos que aprender? Cuando nosotros hablamos de un estudio negativo, no significa que no tenga las cosas, sino que no se ve. Entonces, pero podemos ver complicaciones. Entonces, en una placa, una reja costal se justifica para ver complicaciones, por ejemplo, un neumotórax, un peritoneo, o ver, por ejemplo, un tórax inestable. Entonces, no siempre los estudios radiológicos muestran la patología, descartan complicaciones. Ese es un concepto importante para todos. Entonces, igual en las costillas pueden no verse, pero estamos buscando complicaciones. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos que ver? Las escápulas y acá la articulación acromioclavicular. ¿Por qué es importante esta articulación acromioclavicular? Porque es una articulación sinovial y es un target para artropatías seronegativas y también positivas. Recuerden que aquí hay pacientes que la artritis reumatoide se les come la clavícula, la parte distal se las come, entonces no dejen de ver esto, muchachos. Igual aquí está el húmero, entonces podemos tener luxación acromioclavicular o problemas, digamos, con esta medicina interna, reabsorción distal, que puede asociarse a patologías distintas también, por ejemplo el hiperparatiroidismo, una enfermedad metabólica, se come también la parte distal de la clavícula. Bueno, ok, sigamos. Ya la vez pasada recordamos de este señor, de este personaje, Röntgen, que pues, recibió el premio Nobel, etc. Pero ¿qué me interesa mostrar? La placa de tórax fue el estudio, pues, como demostrar inicialmente. ¿Por qué? Porque rápidamente se formaban hasta especialidades. La especialidad de medicina interna y la especialidad de la fisiología o neumología se formaron a partir de que
La gente se fue especializando en manejar diferentes cosas. ¿Mm? 1901 el premio Nobel, 1895 el primer estudio de rayos X, ¿se acuerdan de esto? Entonces, ya hemos hablado cómo se necesitamos la parte de otros estudios, ¿se acuerdan? Las diferentes, para producir eh, diferentes densidades, ¿no? ¿Se acuerdan? Es un repasito de la vez pasada. Sí, la placa, digamos las zonas negras, acuérdense que da el aire, gris es la grasa, el calcio y el metal, de la imagen que hemos mostrado acá. Acuérdense siempre ver la aorta, en este caso pues tenía un aneurisma de la aorta, una aorta tortuosa, y había que ver igual partes, por ejemplo, del cuello. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Alguno sabe que me diga qué es esto? ¿Sí o no? ¿Qué tiene este paciente? Vamos a comenzar con Camila. Camila Chaverra. ¿Qué tiene este estudio de tórax y por qué se mostró tan buena, digamos, en la parte del cuello? ¿Le ves algo, Camila? A Naidu Lemos. ¿Algo le ven? ¿Ningún? ¿Le ve nada? Ah, es Miguel Andrés Castro, Miguel Castro. Hola, niña, Miguel. ¿Qué le ves? Hola doctor, buenos días. Ah, Miguel Ángel. Doctor, pues eh, diría yo que tal vez hay un desplazamiento de lo que se ve ahí en toda la línea media, tal vez un desplazamiento del mediastino, aunque Mediastino. no. No está en el mediastino. Otra cosa, estamos en la parte, mira los huesitos, estamos en la parte, digamos, de ver huesitos. Ujú. ¿Hay algo ahí que te llama la atención? Yo sé que apenas estamos comenzando, pero pues es como a ver si algo le ves. Es una variante anatómica que puede dar enfermedades. Entonces la voy a mostrar porque muchas veces uno al comienzo no capta bien esto. Esta es una costilla cervical, ¿m? Y este es fíjate que está formando una pequeña costilla cervical. Entonces uno dice, pues C2, C3, C4, C5, C6, C7 y tiene una costilla. Entonces, ¿qué es lo que importa que aprendamos a mirar? Las cuatro puntas de un estudio, sí, hemos dicho que los hombros, las bases pulmonares, que incluye el hígado al lado derecho y el vaso en el lado izquierdo y el diafragma, porque hay un hemoperitoneo. Acuérdense que digamos, el diagnóstico de, por ejemplo, una úlcera péptica perforada, que lo sospechan clínicamente, ustedes lo hacen con el paciente, se pone de pie, muchas veces está con mucho dolor, lo dejan 5 minuticos sentadito, le toman la placa y entonces ve el hemoperitoneo, lo ve en la placa de tórax, ¿sí? En la placa de tórax de pie. Entonces, las bases son importantes, pero acá es importante este hallazgo, que es una variante normal, porque ¿qué pasa con esta costilla cervical? Muchas veces puede ser asintomática, pero en ocasiones produce lo que se llama el síndrome de outlet syndrome, que es el síndrome como de salida y en español el síndrome de opérculo torácico. Se imagina que esta costillita puede comprimir el plexo braquial y dar parestesias, o puede comprimir los vasos, digamos, la subclavia. Al comprimir la subclavia puede dar isquemia del brazo, o también trombosis de la vena subclavia. Entonces uno dice, ay, pues madre, esto tan bobadita da grandes síndromes clínicos. El paciente que va en el bus y le duele cuando levanta la mano, o le da parestesias, calambres cuando levanta la mano para cogerse del bus, o se le pone la mano pálida. Entonces, muchachos, acuérdense que a veces el diagnóstico está en la placa de tórax. Hay gente que dice la miserable placa de tórax. Resulta que la miserable placa de tórax es muy importante y los huesitos son muy importantes verlos. ¿Sí? O sea, esto no es molestar. Bueno, igual, la anatomía. Entonces, el apéndice torácico, la entrada superior hay los grandes vasos. Sí, acuérdense que el que está adelante, por ejemplo, las venas rectocefálicas, que es la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia y forman este tronco. El tronco rectocefálico derecho e izquierdo forma la vena cava superior. Entonces, todos estos vasos, juntamente con las carótidas comunes que se unen con la subclavia, aquí acuérdense que todo esto se da como una densidad en la placa de tórax. Aquí está la tráquea en la mitad y allí en la parte superior la tiroides. ¿Por qué es importante ver esto? Porque hay estructuras
como la tiroides, que pueden tener grandes complicaciones. Uno puede tener bocio, y hay un bocio que se llama también como variante bocio intratorácico. En lugar del paciente irse hacia arriba, se va hacia abajo, ¿sí? Se va hacia abajo significa que se va hacia el destino anterior y está en contacto con el corazón. El timo, igual, uno dice el timo pues, es una estructura muy chiquita y igual puede crecer, sobre todo en los niños es muy prominente, pero en los adultos puede convertirse en un tumor. Entonces la parte de la entrada es importante. En la placa, digamos en la proyección lateral, acuérdense que uno pues tiene las vértebras. ¿Qué me interesa saber? Este famoso ángulo de Lewis, del cuerpo del esternón, el maniobro external, el cuerpo del esternón, aquí el ápex sifoides. Entonces, el corazón está en contacto con el, digamos, lo que acuérdense que la parte anterior es derecha, la parte posterior es izquierda. Entonces, el ventrículo derecho está en contacto con el esternón, dice que más en una tercera parte de este espacio es ocupado por el ventrículo derecho, y todo aquí es usualmente grasa. Grasa en la cual estaría el timo, que el timo casi no se ve, excepto en los niños. Y cuando está ocupado este espacio, acuérdense, las 4 tumores que hay acá son las 4 T's, para que lo apunten por allí. El teratoma, timoma, tiroides y terrible linfoma. Entonces, cuando ustedes vean a un adulto con esto blanco, es porque tiene un tumor, ¿sí? ¿Qué me interesa que aprendan? El espacio de mediastino superior debe ser negro en un adulto, en un niño ocupado por el timo. El mediastino inferior, esta parte inferior, está ocupada por grasa y el ventrículo derecho. ¿Qué otras estructuras vemos en la parte, digamos, del mediastino? La aorta ascendente, ¿sí? Que está acá callado, la aorta ascendente. Acuérdense, estas son las venas pulmonares, esta es la arteria pulmonar y aquí la tráquea que se bifurca. ¿Qué es importante? Las venas pulmonares, ¿a dónde van? A la aurícula izquierda. Entonces, en la parte posterior de la silueta cardíaca, la proyección lateral, están las venas pulmonares, está la aurícula izquierda y aquí ventrículo izquierdo. Detrás de la silueta cardíaca está lo que se llama el mediastino posterior. Entonces, este tubito muscular es el esófago, ¿sí? Que llega aquí a través del diafragma, famoso hiato aórtico, acá hay 2 hiatos, hiato aórtico del diafragma y hiato esofágico. ¿Por qué es importante volver a recordar esto? Porque este sitio es un sitio target, por ejemplo, para hernias hiatales, para cáncer de la única esofágica. Entonces, acuérdense, el que sea gástrico, el sea de esófago, tiene 2 patrones clásicos. El carcinoma escamocelular, que da 2 tercios superiores del esófago, y el carcinoma, el adenocarcinoma, que es del tercio inferior, y comparte características con el estómago, que es también un adenocarcinoma. ¿Qué importancia? ¿Qué va? Pues para qué tanta cosa. Hernias hiatales se pueden manifestarse en la parte posterior, cáncer del duodeno, del esófago. Acuérdense que aquí es un sitio del famoso esófago de Barrett, que es la metaplasia, el cambio de tejido de un epitelio escamoso por un epitelio glandular. Entonces, todo esto, que parece que lo hemos visto en patología hace rato, resulta que es muy importante. Luego en la parte posterior, ¿sí? Este mediastino medio, en la parte posterior también están las vértebras y aquí están estos forámenes de conjunción. Entonces, tumores de origen neurogénico igual tienen cabida acá, así como tumores del esófago, a veces aneurismas en la parte posterior, tumores de origen sobre todo neurogénico, schwannomas, neurofibromas, se originan en esta parte posterior. Entonces, la anatomía no solamente es para saberla, sino orientarnos en las patologías que pueden haber acá. Repetimos, mediastino anterior, 4 T's, mediastino medio, todo lo de origen vascular, del corazón, o sea, ventrículo derecho puede crecer, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aneurismas de la aorta, en la parte ascendente, y como aquí también en esta parte de la mitad del mediastino medio hay tejido linfático, acuérdense que uno puede tener aquí sobre todo linfomas. Los linfomas y la metástasis les gusta meterse aquí, porque aquí hay mucho tejido linfático. Procesos infecciosos, igual que tengan adenopatía, la tuberculosis. Le encanta donde hayan ganglios. Le encanta el mediastino medio. Igual, aquí está el bronquio, quistes bronquiales. Uno puede tener quistes bronquiales, digamos, en el mediastino, aunque muchos pueden ser pulmonares, 2/3 partes de los quistes son mediastinales. En la parte posterior, quistes de duplicación esofágica, es otra de las patologías, y aneurismas. No se olviden
los tumores de origen neurogénico, en la parte mediastino posterior. Entonces, importante, ¿qué me interesa? Nuevamente, que es que no es solamente la anatomía que estamos viendo, sino las patologías. ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? Pregunten, porque es que a veces uno dice, queda todo claro, la parte anatómica. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Hasta allí? No, doctor, todo claro. Bueno, ok. A mí me gusta que pregunten, porque es que si no, yo creo que esta es la parte, digamos, introductora y todo, pero eh, nuevamente, pues la parte que estamos explicando, ya con dibujitos, ¿cierto? Las 4Ts, mediastino medio, aneurisma, corazón, digamos, ventrículo derecho, izquierdo, quiste broncogénico, pericárdico. ¿Qué me interesa? Nuevamente, es el énfasis en que, pues, Netter ya lo decía, fíjense, todas las patologías, estas bolas de origen neurogénico, neurofibroma, acuérdense, neurofibroma asociado a neurofibromatosis, tumores de Schwann, de las células de Schwann, recuerden que las células de Schwann son las que rodean a los axones, también pueden tener tumores, aningiomas pueden estar acá también. Bueno, y me quito este. E igual, en la parte que decía ahora quistes broncogénicos, pericárdicos. Bueno, la acalasia, eso me faltó el concepto de acalasia. ¿Qué es importante? La acalasia se produce por un aumento del tono del esfínter esofágico inferior. Entonces, cuando ese tono pues sigue, digamos, espástico, muy aumentado, se dilata también el esófago y puede dar una masa. Entonces, no solamente, digamos, quistes de duplicación esofágica, hernias diatales, sino que el concepto de acalasia quiero que les quede a todos claro, muchachos, porque a veces se olvida, a mí se me olvida nombrárselos, que lo vamos a recordar después en la parte de gasto un poquito, pero son cosas que tengo que hacer énfasis en la educación de ustedes, ¿no? Guarden esta imagen en la memoria. ¿Listo? Bueno, entonces aquí pues el texto completo, timoma, las 4T, telatoma, timoma, terrible linfoma y tiroides. Entonces, aquí está pues como el linfoma de Hodgkin, pues puede tener cantidad de compromiso de mediastino anterior, mediastino medio, ganglios linfáticos, o sea, acuérdense de todos los, no solamente por tumores sino infecciosas, aneurismas de la aorta, acuérdense que importante, que muchas veces, ¿cuál es el problema del aneurisma? La ruptura, entonces, ojo con esto. Bueno, esto ya lo hemos hablado, nuevamente el dibujito, para que más lo vamos a entender, ¿listo? Bueno, entonces, en el tórax, ¿qué nos interesa ver? En la cavidad torácica. Pues ya hablamos un poquito de las, digamos, lo que sostiene al tórax, la coraza, pero ¿qué es el contenido del tórax? Los pulmones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Los pulmones, pero rodeados de la famosa pleura, ¿sí? Esta pleura que ¿qué importancia tiene? Mantener una presión negativa para mantener expandido el pulmón. Entonces, acordemos la pleura visceral y parietal. La pleura visceral está pegada a las vísceras. La pleura parietal está pegada a la pared, eso sí es lógico. Pero ¿qué nos interesa? Que ese espacio sea siempre virtual. Los neumotoras, acuérdense, los derrames pleurales, las metástasis, les encanta la pleura. Es un espacio enorme donde se pueden diseminar. Muchas lesiones, acuérdense, sobre todo por fibras, ¿sí? El mesotelioma asociado a asbesto, no se olviden de la asbestosis. Las fibras del asbesto pues pasan por el pulmón y se fijan en la pleura y pueden provocar un proceso inflamatorio crónico que se asocia a el mesotelioma, que es el tumor de la pleura. Entonces, no es solamente procesos infecciosos como tuberculosis, metástasis, sino tumores primarios de la pleura. Entonces, bueno, aquí pues la forma, cómo es la forma, pero ¿qué me interesa? Los famosos ángulos o recesos cardiogénicos, costogénicos. Cuando uno ve una radiografía de tórax, ¿cuál es el problema? Que uno ve el hígado, pero esta parte, lo que se llama el receso costogénico posterior, uno dice, pues es que está bien acá, el pulmón está bien ventilado, pero resulta que la parte digamos, del receso, esta parte de la pleura que baja mucho y por detrás del hígado y que está cubierta por la pared torácica, resulta que no se ve en la placa PA. Entonces es lo que se llama, para que lo aprendamos, zonas ocultas de una radiografía de tórax. O sea, hay cosas que uno no ve. La placa de tórax, lo que decía ahorita, hay zonas que yo no veo. Entonces las tres zonas se llaman dark zones, las zonas oscuras, así como el estilo
del Señor de los Anillos, el reino oscuro. La zona oscura de la placa de tórax en la placa de la proyección PA es la parte posterior, o sea, lo que llaman los recesos costofrénicos posteriores. La parte del mediastino, o sea, por eso necesitamos la placa lateral. El mediastino no se ve. Y acá los ápices pulmonares. Entonces, muchachos, la placa de tórax PA tiene limitaciones, por eso siempre tiene que tener el famoso maridaje. O sea, solita no, tiene que tener compañía. La placa de tórax necesita la proyección lateral para ver la parte posterior, para ver el mediastino y ver un poquito los ápices, que los ápices de todas maneras siguen todavía siendo una zona oscura, por eso hay que ayudarnos. Anteriormente usaban la proyección que se llamaba picograma, muy complicada, ahorita se usa ya el TAC para ver lesiones apicales, si no tiene dudas. Entonces, este es el concepto. Vean cómo baja en la proyección lateral la pleura. Entonces uno dice, este es el secreto. Este es donde están las cosas escondidas. Se llaman por ejemplo, los derrames subpulmonares. Entonces hay derrames subpulmonares que uno no los ve en la placa PA y en la lateral solamente se ve porque se borra el diafragma. Entonces hay que tener mucho cuidado, muchachos, porque cuando nosotros manejamos una neumonía, entonces uno dice, el paciente tiene una neumonía que hay en la comunidad. Si el paciente tiene derrame pleural, la neumonía con derrame, hay que hospitalizarlo. Hay que poner tratamiento endovenoso. Si no tiene derrame pleural, usted lo maneja ambulatoriamente en la casa. Entonces, hay que saber radiología para tomar decisiones. Entonces, no es como que yo les diga, esto es un capricho, enseñarles esto. No, es muy importante, muchachos, muy importante el detallito de aprender a ver los derrames, aprender a ver los diafragmas. Esto no es bobada. Igual, la parte anatómica del pulmón. Entonces, pues sí, esto es mucha carreta, pero lo que les quiero enseñar es APA. APA significa el lobo superior del pulmón derecho tiene segmento apical, posterior y anterior. ¿Y eso para qué me sirve? Para la localización de lesiones, ¿no? Apex, apical, anterior y posterior. El segmento inferior está en el lóbulo derecho. Digamos, hablemos del segmento izquierdo. Igual tiene APAN, pero tiene ápico posterior, el izquierdo, ápico posterior, anterior. Y acuérdense que el lóbulo izquierdo tiene la famosa língula, ¿sí? La língula tiene un segmento que se llama segmento superior y un segmento inferior, cubre el corazón. Entonces, el lóbulo izquierdo del pulmón, el lóbulo superior izquierdo del pulmón es más grande que el derecho, por la língula que cubre el corazón. Entonces, cuando cubre el corazón significa que yo puedo tener patologías de la língula que borran los contornos de la silueta cardíaca y muchas veces pasan desapercibidos, muchachos. La neumonía, les digo con sinceridad, la neumonía de la língula, la gente a veces ni la piensa. Entonces, para ustedes como médicos, lo importante es enseñarles esto para que ustedes lo vean, ¿sí? Entonces, APA lo tiene, más língula superior e inferior. El lóbulo inferior, bueno, antes en el pulmón derecho no tenemos língula, tenemos el lóbulo medio. El lóbulo medio tiene un segmento medial y un segmento lateral. ¿Por qué es importante saberlo? Porque uno puede tener neumonía del lóbulo medio con solamente el compromiso del segmento lateral o segmento medial. Y cuando está comprometido el segmento medial, como está en contacto con el corazón, borra los contornos de la silueta cardíaca. Entonces, a veces el único signo radiológico de una neumonía, a veces de una telectasia, es el borramiento de los contornos de la silueta cardíaca. Cuando es el lóbulo medio, el segmento medial del lóbulo medio, borra los contornos derechos de la silueta cardíaca. Cuando es la língula, borra los contornos izquierdos de la silueta cardíaca. Entonces, ese borrar los contornos significa que muchas veces se hace como una sola densidad. Es lo que se llama signo de la silueta. Pero no significa signo de la silueta cardíaca, sino signo de una sola estructura, es el signo de la silueta. Como un derrame pleural. Cuando tenemos un derrame pleural, borra los contornos digamos, de las bases pulmonares, el receso cardiofrénico o costofrénico. Al borrarlo, que se ve más blanco, también es un signo de la silueta. Es como cuando hacemos sombras, hacemos jugar juego de sombras. Entonces, cuando las sombras se hacen igualitas, dos objetos se superponen, dan una sola sombra, y uno piensa que es un muñequito, por ejemplo. Entonces resulta que aquí pasa lo mismo. El lóbulo inferior, igual, tiene varios segmentos, y podemos tener neumonía solamente del segmento superior del inferior, o segmento basal lateral, posterior y anterior. Pero ¿qué me interesa? Esa tanta bobada, ¿por qué tanta anatomía, profe? Porque es que hay patologías que le gusta comprometer los ápices, por ejemplo, comprometer el segmento apical o el segmento superior del inferior. Este segmento superior del inferior o el segmento apical o el ápico posterior en el lado izquierdo
Resulta que acuérdense que la tuberculosis es una, una bacteria obligada a vivir en el aire. Entonces le encantan los sitios de mayor perfusión o la relación ventilación-perfusión es mayor. Resulta que aquí en estos sitios es donde existe la relación de ventilación-perfusión más grande. Entonces por eso aquí le gusta vivir a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, sí señor. Entonces es importante conocer la anatomía y saber que aquí está. Igual lóbulo medio. ¿Para qué tanta voy a enseñar el lóbulo medio? Pues claro que sí, el lóbulo medio es un sitio donde muchas veces los niñitos aspiran un cuerpo extraño y se queda aquí, en el lóbulo medio. Entonces puede dar la telectasia del lóbulo medio. Igual el niño asmático y el adulto asmático también. Pero sobre todo el niño, resulta que hace tapones de moco y los tapones de moco son muy frecuentes acá, aquí se quedan en el lóbulo medio. Entonces, y la tuberculosis a los niños les encanta el lóbulo medio. ¿Sí? Entonces, aquí hay cosas que tenemos que saber, ¿no? Hay bacterias que les encanta un sitio u otro, entonces por eso la anatomía es importante. Bueno, la tráquea. La tráquea también parece una cosa, que digamos, la rapilla de tora, ya habíamos hablado de las clavículas, la flora clavicular, la escápula. Esta es una proyección PA, porque pues, ya sabemos que la proyección PA se salen las escápulas, están afuera. Igual las clavículas tienen una orientación medial, se dan una imagen en B. Y los espacios intercostales, acá en la unión cérvico-dorsal, da una imagen que se llama tienda de campaña. Entonces la placa PA, ¿qué ventaja tiene? No magnifica el corazón, o sea, el corazón es de tamaño real porque está pegadito a la placa, e igual nos despeja el pulmón. La placa AP, las escápulas están metidas dentro de la radiografía. Entonces, ¿qué ventaja además tiene? O sea, una placa PA nos permite igual ver la cámara gástrica y el espacio entre el estómago y el diafragma no debe ser más de 1 centímetro. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, una ascitis, aumenta este espacio, o tiene un derrame subpulmonar. Recuerden que los derrames subpulmonares muchas veces no borran esto, entonces, pero sí aumenta el espacio entre la cámara gástrica y el diafragma. Entonces, las 4 puntas es importante verlas, muchachos, nuevamente, 4 puntas del tórax, e igual ver la parte central. Entonces, miremos acá. Desde la parte central está la tráquea. La tráquea, que es una estructura negrita en la placa. Ya, esto lo vamos a repasar otra vez, pero eso es la parte inicial. La tráquea se divide aquí, este famoso ángulo carinal. ¿Qué importancia tiene este ángulo carinal? Porque aquí está la aurícula izquierda. Cuando la aurícula izquierda se crece, este ángulo carinal se aumenta. O sea, esto es un ángulo usualmente agudo, hasta 50, 70, 80, 70 grados. Si aumenta, pues uno lo ve ángulo recto, ojo muchachos, es el crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Y esto qué importancia tiene? Mucha, mucha, mucha. El crecimiento de la aurícula izquierda, acuérdense que puede asociarse a fibrilación auricular, puede asociarse a hipertensión pulmonar. Entonces uno dice, ¿a la placa de toras da tanta información? Sí, da mucha información. Igual, la tráquea debe ser central. Entonces uno dice, ay, ¿qué importancia tiene la tráquea central? Mucha. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos tener un aneurisma de la aorta torácica y desplazar eso hacia allá, hacia el otro lado. O podemos tener la famosa telectasia. La telectasia puede ser producida porque, digamos, tenemos un tapón de moco. Entonces, se pierde volumen en este pulmón y se desplaza la tráquea hacia el sitio donde está perdiendo pulmón, el volumen del pulmonar. Entonces, la tráquea se desvía hacia la zona donde está la telectasia. Entonces, es importante verla. Otra cosa es una calidad diagnóstica de la placa de toras bien tomada, es que la distancia entre el extremo medial de ambas clavículas es equidistante a la línea que une los procesos espinosos. O sea, si no traes una línea por la mitad de las vértebras, debe ser equidistante entre el extremo medial de ambas clavículas. ¿Qué me garantiza eso? Que no esté rotada. Y si veo la tráquea que está desplazada, no es porque esté rotado el paciente, sino porque realmente hay algún problema acá que me explica la rotación o el desplazamiento de la tráquea. Un tumor, una telectasia, ¿sí? Bueno, aquí está la carina nuevamente y luego Doctor, una pregunta. pregunten, que me gusta que pregunten. Em, ¿Cómo podemos diferenciar de pronto a veces que hay algunas imágenes que son anteroposteriores y otras posteroanteriores? Exactamente, ahorita eso lo vamos a hacer pues también, pero entonces en la placa PA, a ver, cuando yo estoy, digamos, me ven todos acá, a ver, vamos que quede grande, a ver cómo hago para que quede la plaquita yo grande y mirarlos. Bueno, en la placa PA
cuando yo, digamos, este es el chasis donde voy a tomar la radiografía. Si yo me hago así, ¿sí? La radiación entra por detrás y aquí está donde voy a tomar la radiografía, ¿sí? Entonces yo tengo que coger la placa así y hago así. Entra por detrás la radiación y las escápulas salen, ya por fuera, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? Me garantiza ver el, digamos, el parénquima pulmonar mejor. Y lo otro es que como la radiación entra por detrás y aquí está el corazón que está pegadito donde va a tomar la foto, resulta que el tamaño del corazón va a ser muy parecido al tamaño de la sombra, que es la que voy a ver en la radiografía. Cuando yo tomo la placa AP, ¿sí? Vamos a poner aquí, AP, en la placa me entra la radiación por el frente, y acá atrás está la radiografía. Voy a quitar esto para que quede, porque para que se pueda ver, a ver más acciones, a ver, desactivar video entrante, ¿cómo es que se muestra para que no se muestre, para que muestre con cuál es que es, muchachos? Estado de la llamada, notas de reunión, información de reunión. Es para mostrar pantalla completa, aplicar efectos de fondo. Quitemos efecto de fondo. ¿Sí? Eso. Entonces, cuando estoy tomando la lateral de la AP, entonces la radiación entra por la frente acá. Entonces, esta sombra del corazón se va a ampliar. Las escápulas, digamos, van a sobreponerse, se van a meter dentro de la radiografía. Y igual las costillas, las clavículas van a ser horizontalizadas. Como, vamos a ver un poquito más, pero ¿qué es lo que me interesa? Que ustedes aprendan que cuando tomo una placa AP, el corazón se va a magnificar, porque la sombra, como entra por acá la radiación, la sombra va a ser más grande. El corazón está pegado a la parte anterior, como estábamos en la anatomía, está pegado al esternón, entonces la sombra se va a hacer más grande, o sea, la imagen va a ser más grande en la radiografía, entonces se magnifica. Entonces, tres criterios son importantes también para diferenciar. Primero, en la placa AP están las escápulas por dentro. Segundo, las clavículas son horizontales. Y tercero, los espacios intervertebrales en la unión cérvico-dorsal son cuadraditos. Entonces, eso en cuanto a la placa AP. En la PA, las clavículas son oblicuas, dan de una forma de B. Las escápulas, como se hace así, están por fuera. Y el espacio entre las vértebras, el espacio intercostal acá en el cérvico dorsal, da una imagen como en tienda de campaña. Es una imagencita así en tiendita. ¿Listo? Pero vamos a mirarlo ahorita un poquito más con casos. Pero, ¿qué me interesa? Esa es una pregunta correcta que hay que saberla, pero que como digamos, estamos en la parte inicial, estamos viendo zonas negras, blancas, etcétera, al estilo como estábamos mostrando la vez pasada en la última clase, que era que el metal negro, el blanco, hueso blanco. Aquí estamos aprendiendo, digamos, pues sí, está la placa PA, aquí está la imagen de campaña, fíjate, la imagen de las cápsulas están por fuera, ¿sí? Pero me interesa que aprendamos las cosas, digamos, correlacionar anatomía con patologías. Tráquea central asociada con una placa bien tomada, que no esté rotada. Los bronquios y la tráquea se ven negritos porque tiene aire. El pulmón, acuérdense que el 80% o 90% del pulmón es aire. Lo que se alcanza a ver en una placa de tórax del pulmón son lo que llaman las marcas vasculares. ¿Sí? Todos estos tubitos blancos que se ven acá pues son los vasos. Y digamos, ¿cómo diferenciar las arterias pulmonares de las venas pulmonares? Las venas pulmonares tienen una localización más horizontal. Las arterias pulmonares una localización más vertical. Por eso a veces uno en las venas pulmonares, como hay una superposición de los vasos horizontales, las venas con las arterias, algunos le llaman a esta zona el triángulo de las Malvinas, porque se pierde la gente acá. Entonces, pero bueno, lo que me interesa ahora es ver pulmón y bronquios. Vamos a mezclar los dos. El pulmón, decíamos que es negro, los bronquios también son negros. Entonces uno realmente los bronquios no los ve. Cuando son pequeñitos acá no ve los bronquios. Entonces, esto es lo que se llama el espacio alveolar. ¿Sí? El espacio alveolar es el espacio donde están los alvéolos. Ahí está donde realmente se hace, donde llega el aire, se almacena para hacer el intercambio alveolo capilar. Pero el intercambio alveolo capilar se realiza en el intersticio. El intersticio donde está, digamos, limitado por
los septos interlobulillares que van a formar al final el famoso lobulillo pulmonar, que es la unidad estructural pulmonar. Pero casi todo eso es aire. Solamente lo que uno no lo ve en la placa es, digamos, los septos interlobulillares, la arteria central, nada de eso se ve. Entonces se ve es negrito. Lo único que ve son los vasos grandes. Las paredes de los bronquios pueden verse en el caso de la parte central, pero distalmente no se ve. Hay problemas, por ejemplo, uno puede ver la pared de los bronquios cuando tenemos alergias, bronquitis, cuando tenemos todo lo que nos altere el intersticio, se nos puede hacer que se engruesen las paredes de los bronquios. ¿Ah, cómo así, doctor? Pues sí, uno puede tener una falla cardíaca y la falla cardíaca, como altera el intersticio en la fase inicial, resulta que puede producir engrosamiento de las paredes bronquiales. ¿Cómo? E igual, podemos tener bronquitis crónica, un paciente con asma, se ingresan las paredes bronquiales. Un paciente con alergia, una anafilaxis te puede dar paredes, claro. Acuérdense que uno puede tener clínicamente las sibilancias. La sibilancia se produce porque pasa el aire por una estructura que está delgadita, adelgazada, entonces pita, silba. Entonces podemos tener sibilancias en asmáticos, podemos tener sibilancias en pacientes con falla cardíaca. ¿Cómo así? Sí, claro, porque es que los bronquios la pared de los bronquios se engruesa, se acumula líquido en las paredes y esto puede provocar sibilancias porque provoca una estenosis funcional de la tráquea o del bronquio. Los pacientes con Krupp, no es el caso, pues, digamos, son niños, pero acuérdense que el Krupp, la laringotraqueobronquitis, la tráquea se engruesa también y aquí los pacientes hacen la laringitis. Entonces, ¿por qué? Digamos, hacen estriol laringio, porque se engruesa la pared de la tráquea y de la laringe. Entonces, esto aquí se ve muy adelgazadito en la placa. Pues no es digamos, no es el objetivo de enseñarles la parte de niños ahora, pero es importante saber que la tráquea, esta línea negra, nos da mucha información. En los niños, la laringotraqueobronquitis. En los adultos, crecimiento de aurícula izquierda, este bronquio desplazado. En el pulmón, muchachos, los bronquios son importantísimos en el pulmón por la respuesta alérgica, la bronquitis, etc. ¿Listo? Hasta allí, pulmón, tráquea, bronquios. Bueno, la división pues anatómica, pues ya se acuerdan, pues, ya no, pues, otra vez lo que es el lóbulo superior, el superior en el lado izquierdo que tiene la língula, etc. No me importa otra vez cómo se ven por detrás, cómo baja por delante. Bueno, luego el corazón. El corazón anatómicamente, ¿por qué es importante conocerlo? Porque lo que está al lado derecho en la radiografía de tórax, uno pensaría que, uno dice, este es el ventrículo izquierdo, que está, lo que está al lado izquierdo de la placa de tórax. Y lo que está al lado derecho uno pensaría que es el ventrículo derecho. Y no, señor. Lo que está al lado derecho en la placa de tórax es el atrio derecho. En inglés se dice atrio, en la nomenclatura internacional se dice atrio. El nombre técnico es, el nombre, digamos, que le hacemos todo el mundo es la aurícula derecha. Pero el nombre, digamos, de la anatomía internacional anatómica es atrio. Entonces, y lo que llamamos aurícula es esta orejita, es apéndice atrial. Ella tiene también una orejita. Y nosotros decimos aurícula en español, aurícula, pero realmente el nombre técnico es atrio derecho, aurícula derecha es esta. El ventrículo izquierdo, y luego fíjense acá en la placa de, digamos, uno dice al atrio derecho llega la vena cava superior y aquí está la vena cava, aquí no está viendo, pero aquí está, este es el diafragma, el músculo del diafragma, aquí estaría entrando la vena cava inferior a la aurícula derecha. Aquí está lo que decíamos ahora, los grandes vasos, ¿cierto? El tronco brachioencefálico derecho e izquierdo, formando la vena cava superior, y aquí la aorta ascendente, de aquí saldría, fíjense, el tronco brachioencefálico, carótida común derecha, subclavia derecha. Aquí directamente el callado de la aorta sale la carótida común izquierda y luego directamente de la aorta sale la subclavia izquierda. Entonces, de la subclavia izquierda va a salir, acuérdense, aquí está un vasito importante para el cerebro, que es la arterias vertebrales, están de la subclavia. Por debajo, esto es lo interesante, esto es lo que se llama el tronco, por debajo de la aorta está este tronco de la arteria pulmonar. De aquí, este sale del ventrículo izquierdo. ¿Qué importancia tiene, del ventrículo derecho, perdón? Entonces, ¿qué importancia tiene este tronco de la pulmonar? Acuérdense que cuando se crece el tronco de la pulmonar, nosotros hablamos de hipertensión pulmonar. Puede ser funcional, puede ser asociada
a enfermedades, digamos, intersticiales. Una de las principales causas de muerte en un paciente con EPOC, tipo enfisema o bronquitis crónica, la hipertensión pulmonar. Entonces, uno de los signos radiológicos es que se crece la pulmonar. El crecimiento del tronco, la arteria pulmonar. Recuerda que la pulmonar sale aquí, del ventrículo derecho, la arteria pulmonar, y se divide en la pulmonar izquierda y en la pulmonar derecha, que van a formar aquí, junto con el bronquio, los cilios pulmonares. Entonces, los cilios pulmonares están conformados por bronquios, arterias pulmonares, entonces que salen de acá. Entonces, ¿qué me interesa? Aprendamos a ver la anatomía. Callado de la aorta, tronco de la pulmonar, ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo es todo este acá. Pero mire que el ventrículo izquierdo tiene, igual que en el ventrículo derecho, que en el atrio, que el atrio derecho, perdón. El atrio derecho, la aurícula izquierda tiene un apendicito, un apéndice que es la auriculilla. En español decimos auriculilla, en inglés se dice aurícula. Esa auriculilla, apéndice atrial de la aurícula izquierda, le dicen auriculilla. Y esta también se puede crecer. Pero ¿cuándo se crece esta auriculilla? Cuando tenemos mucho crecimiento de la aurícula izquierda, del atrio izquierdo, de la aurícula izquierda. Entonces se crece, entonces uno puede tener igual. Cuando se crece esta auriculilla izquierda, tenemos crecimiento de la auriculilla izquierda, y muchas veces aquí estos pacientes tienen trombos. ¿Y qué importancia tienen estos trombos cuando crece la auriculilla? Cuando la aurícula izquierda se crece, uno de los problemas clínicos es la presencia de fibrilación auricular. ¿Qué importancia tiene la fibrilación auricular, doctor? Eso, pues sí, es una alteración del ritmo, ¿no? Esas arritmias son importantes porque te puede dar, por ejemplo, trombos acá, y esos trombos se pueden ir al cerebro. Sí, entonces, claro, es importante la fibrilación auricular, no es una cosa inocua, pero cuando esas fibrilaciones son severas hay que hacer terapia cardiovascular para revertirlas. Entonces, cuando tú tienes trombos acá, dentro de la auriculilla, o sea que se ha crecido la auriculilla, estos trombos se pueden liberar cuando tú haces cardioversión. Entonces la información de la placa de tórax es fundamental. Cuando la auriculilla se crece, entonces da como si fuera un cuarto arco, se debería ver un poquitico más adelante en la placa. Entonces, ventrículo izquierdo, auriculilla, tronco de la pulmonar, callado de la aorta. Esta es la aorta del lado izquierdo. En el lado derecho vemos es el ventrículo derecho. ¿Listo? De aurícula derecha. La aurícula derecha, ese siempre les digo, la trampa. Aquí está para que lo vean. Nuevamente. Entonces, estos son los famosos. En el lado izquierdo vemos 3 arcos o 3 mogoles o señales. Entonces, primero el callado de la aorta, el segundo el tronco de la pulmonar, tercero el ventrículo izquierdo. Entonces, usualmente el tronco de la pulmonar debe ser planito. Cuando se crece, es importante que acuérdense de la asociación con hipertensión pulmonar. Igual, esto debe ser plano. Aquí la auriculilla que veíamos antes, vamos a volvernos, esta auriculilla, pues, esta no se ve. Esto está, si se crece, acuérdense que tenemos grandes problemas, ¿no? Sobre todo a veces arritmias, podemos tener muchos problemas, trombos metidos allí dentro de la auriculilla. Entonces, 1, 2, 3, normalmente vemos 3. En los adultos el tronco pulmonar debe ser plano o cóncavo, ¿sí? Cuando es convexo uno puede pensar que hay hipertensión pulmonar. Entonces la pregunta de la trampa, aquí es ventrículo izquierdo, entonces uno diría aquí es ventrículo derecho, no, recuerden que es la aurícula derecha o atrio derecho, ¿sí? La vena cava inferior pues se ve, ocasionalmente se ve. Pero ¿qué me interesa nuevamente? La tráquea. Mira, muchachos, la tráquea. La tráquea se divide aquí, en la carina, en el bronco izquierdo, bronco derecho, y aquí es donde estaría la aurícula izquierda. Cuando le crece la aurícula izquierda, pum, se eleva el bronquio. Entonces se hace una luxación del bronquio fuente izquierdo. Hasta ahí, claro. Entonces miremos acá, un poquito ya siguiendo. Bueno, esta es la banda paratraqueal derecha. En un adulto, esta banda paratraqueal al lado de la aorta, ¿sí? Debe ser muy delgadita, eso debe medirse hasta 3 milímetros. Igual, cuando nosotros tenemos ensanchado esto, puede tener igualmente, por ejemplo, metástasis, ganglios acá. Al lado del bronquio fuente derecho, aquí hay una cosita blanca o redondita, es el callado de la ácido. Recuerden que la vena ácido, el sistema ácido, uno tiene unas venitas que van pegaditos en la parte del retroperitoneo, ácido y hemiácido. Entonces la hemiácido está al lado izquierdo, la ácido al lado derecho, ellas se pegan y al final van a desembocar en la vena cava superior. Y entonces desembocan, así como hay callado de la aorta al lado izquierdo, se llama el callado de la ácido, ¿sí? Callado de la vena ácido. Entonces ya siguiendo hacia los lados, ya saliendo de las partes del mediastino, vamos a ver los vasos. La arteria pulmonar que se ve blanca, miren, ella se va, ustedes las pueden seguir, la arteria pulmonar descendente derecha, y siempre ellas
para que tengamos una calidad técnica buena, a través del diafragma tenemos que alcanzar a ver los vasos. Vean cómo se ve, por ejemplo, la característica de los vasos pulmonares es que se van dividiendo, que se llama la dicotomía. Aquí se divide, se divide. Esta es una placa bien tomada. En el lado izquierdo igual, aquí el problema del lado izquierdo es que muchas veces el corazón se superpone mucho. Entonces la dicotomía de los vasos casi no se puede perderse un poquito en la parte retrocardíaca. Vamos a ver nuevamente de los bronquios, que hablábamos ahora que en el parénquima pulmonar usualmente siempre va al lado de un vaso del bronquio, pero no se ve. ¿Dónde vemos el bronquio? Solamente en la parte central. Muchas veces se ve como un tubito negro de paredes delgaditas. Miren, aquí está un tubito negro de paredes delgaditas, un tubito negro de paredes delgaditas. Pero realmente uno ve los bronquios con frecuencia en pacientes que tienen bronquitis. En nuestro medio, lamentablemente, en el Cali, hay mucha contaminación de polvo y muchas veces uno ve mucha gente con bronquitis. Aquí tienen muchos polvos en el ambiente. Ustedes se ponen la camisa blanca por la mañana y por la tarde no sé si han visto que se ponen los cuellos y todo. Eso no es normal que se ensucie tanto. Hay mucha contaminación. Si ustedes van, por ejemplo, al centro del valle, Tuluá, o hacia el sur del valle, ¿sí? Resulta que hay mucha caña, que se quema la caña. Y ustedes ven que se les ensucia la ropa impresionante. ¿Por qué? Porque cuando se quema caña, el polvo, ese polvito se acumula en la atmósfera y muchas veces lo respiramos. Bueno, entonces nuevamente la imagen, ¿sí? Para que nos quede fácil, o sea, ventrículo izquierdo, auriculilla, pues, o apéndice atrial. Entonces, de aquí, acuérdense, atrio derecho, o aurícula derecha, pues, ventrículo derecho, que está pegadito al esternón, ¿sí? Es anterior. El que está hacia el lado, el contorno derecho del diafragma, del mediastino, está dado por el atrio derecho, aurícula derecha. Aquí llega la vena cava inferior, aquí llega la vena cava superior. Y aquí está el ventrículo derecho, que está pegadito al esternón. Ventrículo izquierdo es el que da todo esto, este contorno del ventrículo izquierdo, y por encima está la auriculilla, que es parte del atrio izquierdo. Entonces, usualmente esto tiene que ser plano y se ve. Del ventrículo derecho sale el tronco pulmonar. T, da una T, fíjense, una T, tronco, T. De aquí sale pulmón derecho, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, que van a formar los hilos pulmonares. Entonces, fíjense que uno ve al atrio derecho y al atrio izquierdo están llegando, fíjense, las venas pulmonares, ¿sí? Las venas pulmonares, ¿ok? Al atrio izquierdo, perdón. Vena pulmonar superior e inferior derecha, llegan a la vena pulmonar superior izquierda, que son como más horizontales, que le decía. Entonces las venas llegan a la aurícula izquierda y de allí se pasa el ventrículo izquierdo y sale, ¿sí? Uno dice, ojo con esto, es tan interesante. De aquí sale la aorta del ventrículo izquierdo. Las venas pulmonares, que traen sangre oxigenada, llega a la aurícula izquierda, de ahí sale toda esta sangre por el ventrículo izquierdo a través de la aorta ascendente y callado. El borde izquierdo, miren cómo se ve bonito, callado de la aorta, o botón aórtico. Aquí está el tronco de la pulmonar, que sería el segundo arco. Aquí el tercer arco del ventrículo izquierdo, y cuando tenemos patología, el cuarto arco dado por la auriculilla. Preguntas hasta allí, muchachos, por favor pregunten porque esto es clave para ustedes. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Entonces, digamos, si hay una hipertrofia del ventrículo derecho, nunca se va a alcanzar a ver. O más bien porque desplaza el ventrículo izquierdo o algo así. Entonces, Daniela, ¿qué está hablando? Daniela Cuellar. No, Verónica. Verónica, sí, lo que pasa es que me interesa saber quién pregunta, porque, bueno, Verónica, entonces, aquí hay cosas que son clásicas en el crecimiento. Por ejemplo, el concepto se llama nalga caída y nalga parada. Si yo tengo una placa PA, el crecimiento, digamos que sea del ventrículo derecho, asociado, por ejemplo, a patología que crezca clásicamente el ventrículo derecho, que es tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot, hay una estenosis del infundíbulo de la pulmonar. Entonces, esta pulmonar tiene, digamos, el ventrículo derecho, está estenosada, literalmente es acá, la estenosis del infundíbulo pulmonar, el ventrículo derecho se crece. Al crecer, empuja la punta del corazón hacia arriba. Entonces se dice que nalga parada se produce por crecimiento del ventrículo derecho. Se crece y entonces se eleva la punta. El ventrículo izquierdo, cuando se crece,
Realmente, acuérdense que el criterio es que el PMI clínicamente baja un poquito se desplaza hacia afuera. Entonces, da para la famosa nalga caída. Nalga caída, ventrículo izquierdo, nalga parada, se eleva la punta del corazón, que digamos, acuérdense la imagen clásica de tetralogía de Fallot, es el corazón en zapato sueco. ¿Por qué zapato sueco? Porque la punta, lo abrimos un poquito, pues, la punta del corazón se eleva, eso lo vemos más en pediatría, pero en pediátrica, pero también acuérdense que nosotros podemos tener patologías en adultos de tetralogía de Fallot que solamente se diagnostican después de 15, 17 años. Entonces no es la clásica del niño pequeño que come a presentar síntomas, no es tardío. Pero entonces la respuesta correcta es sí. El patrón de crecimiento no tiene cardiomegalia. Si la cardiomegalia, la punta del corazón baja, ¿sí? Baja el ventrículo izquierdo. Si la punta se eleva, el ventrículo derecho. Igual, en la placa lateral, nosotros podemos tener, recuerda que, vamos a vernos también, pues, porque sí me interesa que a todos les quede claro. En la lateral, a ver, en la lateral, aquí tenemos, este es el ventrículo derecho, acá está el ventrículo izquierdo. Usualmente esto debe pues, solamente ocupar una tercera parte de todo este mediastino. Cuando el ventrículo derecho se crece, esto realmente queda casi el 50%. Entonces vamos a ver siempre en la placa lateral que cuando se crece el ventrículo derecho, esto se aumenta esta relación. Igual, el ventrículo izquierdo cuando se crece en el lateral, él llega y sobrepasa muchas veces las vértebras. Entonces tenemos dos patrones de crecimiento en la placa. La PA, o la PA sobre todo puede ser, la punta sube, el ventrículo derecho, la punta baja, el crecimiento del ventrículo izquierdo. En la lateral, el ventrículo izquierdo se caracteriza porque, como es posterior acá, se crece y va muchas veces hasta sobrepasar las vértebras, o sea, está en contacto con las vértebras. Este es crecimiento izquierdo. Aquí porque la proporción usualmente no es una tercera parte del mediastino anterior, sino que muchas veces 50%. Entonces son cosas que pues, nos sirven. ¿Por qué nos sirve la lateral también? La PA y la lateral son complementarias. Bueno, esto sí es bastantes cositas, pero bueno. Hasta allí, claro, marcas vasculares, ilios, mediastino, ¿a todos les queda claro? Pregunten también, muchachos, que a mí me gusta que pregunten. Nuevamente, ¿qué me interesa? Que aprendan a mirar que en la placa PA las escápulas están afuera. ¿Por qué es importante la placa PA? Pues porque no me magnifica el corazón, puedo ver el pulmón. O sea, si ustedes ven esta se llama la teoría de los rombos. Entonces, lo que pasa es que, bueno, para escribirles un poquito aquí en la placa, los rombos son estos espacios que están libres de costillas. Aquí este rombito y usted ve un vasito. Usted ve en este rombito que está sin costillas un vaso. Aquí en este rombo ve los vasos. Entonces, usualmente las marcas vasculares las ve uno mejor en los rombos, en las zonas libres de costillas. ¿Sí? Entonces, mira, esta es una zona libre de costillas. Entonces, aquí usted ve los vasos lo más de bien. ¿Les queda claro ese concepto de los rombos para ver el pulmón? ¿Más o menos? Bueno. Ok, nuevamente el dibujito con el esquemita, ¿sí? Bueno, la lateral. Vamos a la lateral nuevamente. Ya no en anatomía, sino ya en imágenes. Entonces, como hemos dicho, el ventrículo derecho está en contacto con el esternón, ¿sí? Eso es claro. Acá la parte debe ser negro, esto es aire. Si hay ocupación de este espacio que debe ser negro, por masas hay que pensar en las 4 T's, teratomas, timomas, tiroides y telelinfoma. La parte posterior, como decíamos ahora, es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Que está en la parte de acá. La parte superior, pegadito acá a los bronquios, es la aurícula izquierda. Entonces, la parte inferior, anterior, ventrículo derecho. La parte posterior e inferior, ventrículo izquierdo. De acá bien pegadito con los bronquios, la aurícula izquierda. Igual, nosotros podemos ver crecimiento de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, acuérdense, cuando se crece, luxar bronquio fuente izquierdo. Muchas veces la lateral pues se puede ver que está más grande acá, pero no es lo usual. Bueno, las vértebras en la proyección lateral. Entonces aquí vamos a hablar de la teoría de los conos. Cuando nosotros tenemos un cono, un cucurucho, tenemos el conito y aquí la crema. Entonces en la parte, cuando hacemos la lateral, uno ve una línea que es, digamos, hasta un conito como un triangular. Este es la escápula que en la proyección lateral se ve como un conito
y aquí la cabeza humeral. Esta es la parte del brazo, este es el húmero. Aquí se ve como esta bola, esta es la cabeza del húmero en un lado. Aquí casi no se ve porque se magnifica, realmente sería como esta zona densa, pero no es tan clara por la magnificación que produce, que se borra un poquito por la magnificación. Entonces, si ustedes tienen un poquito primero de fe para pensar, a ver, las vértebras de acá, los cuerpos vertebrales acá se ven como más blancos que estos acá se ven más negros. ¿Por qué se ven más blancos? Porque aquí hay una superposición de muchas estructuras. Aquí está el hombro, que no son solamente son los huesos, sino músculo, ¿sí? Entonces uno dice, acá, esto fíjate, toda la parte del, si ven esta línea que se ve acá, es parte del brazo. Igual todo esto acá, las vértebras acá se ven más blancas, aquí se ven más negras. Y esto es importante porque en el lateral nosotros vemos a veces, vean, esta parte es un diafragma, ¿cierto? Uno se ve completico de adelante atrás y este se ve incompleto. Se ve incompleto hasta que está el corazón. Entonces, el diafragma que se ve completo de adelante atrás es el derecho. Entonces se dice que el derecho va derecho. El diafragma izquierdo se borra en el sitio donde se une con el corazón. Entonces es importante tener como acuérdense de esto. En el lateral vemos acá más blancas las vértebras, aquí más negritas, porque acá hay más superposición de tejidos. Acá vemos siempre negro, esa es la parte del mediastino anterior y superior. ¿Por qué? Porque esto ya, pues si no es un niño, esto es aire. En el timo, pues el niño esto se ocupa porque es el timo, pero si no hay, ojo con las 4 T's. El corazón, en el lateral, igual, debe ser más una tercera parte de todo esto. El ventrículo, acuérdense, el derecho es anterior, ventrículo derecho. Aquí, ventrículo izquierdo posterior. Entonces, esto más una tercera parte de todo esto es ventrículo derecho. Si se crece el 50%, hay un crecimiento del ventrículo derecho. Y en la parte lateral, el ventrículo izquierdo, él no debe sobrepasar la columna, entonces esto es lo normal. Él puede crecer y se va hasta acá, entonces dice, en el lateral veo crecimiento del ventrículo izquierdo. Cuando vemos las vértebras, este signo radiológico se llama signo de spine sign, signo de la espina, signo de la columna. Esto es lo normal, más blanco acá, más negro. Si esto acá se pone más blanco, muchas veces lo que nos está diciendo es que hay una patología acá. Puede tener un derrame pleural que borra el diafragma o puede tener, por ejemplo, una neumonía retrocardíaca. A veces en la parte posterior de la placa PA, esta parte no se ve. Pues, ¿por qué? Porque está por detrás del corazón. Entonces hay neumonías que solamente se ven en la lateral y muchas veces uno lo ve es porque acá está más blanco que acá arriba. Entonces la neumonía retrocardíaca es importante porque ustedes ven la placa, toman la placa, ustedes sospechan la neumonía en un paciente, le toman la placa PA solamente y no ven nada más el corazón. Pero ustedes sospechan, muchachos, siempre tomen la lateral. Igual, ustedes están percutiendo al paciente y dicen, esto aquí está como matidez en la base, pero toman la placa de tórax PA y no ven nada. No, dicen, no, esto no hay derrames. Entonces hay que tomar la lateral, muchachos, para el diafragma. Siempre tiene que ver la lateral de los dos diafragmas. Si ven uno solo, ojo, puede tener un derrame pleural. Y si tiene una neumonía con derrame, el paciente se va para hospitalización. Entonces, digamos, cuando insisto una vez, 2 veces en la proyección lateral, no se trata de, digamos, de, como decir, esto es una bobada, le estoy enseñando bobadas. No, esto es tomar decisiones con un paciente. Verónica, la pregunta fue me gusta, porque la lateral es esencial, ¿sí? O sea, es nombre y apellido. Verónica se llama Verónica Jaramillo. Entonces, uno tiene una placa de tórax, la lateral es importantísimo, ¿sí? Muy importante. Camilo García, Espada. ¿Esta es niña tuya, tu hija? ¿En la foto? No, doctor, es mi sobrina. Lorena, ya, la más de linda. Entonces, mira, es importante la lateral. Si veo un solo diafragma, ojo, un derrame. Si veo una opacidad retrocardíaca, ojo, una neumonía. Porque la PA muchas veces no muestra las neumonías retrocardíacas. Y los derrames subpulmonarios, los derrames posteriores, acuérdense nuevamente, ese repetir no es porque yo quiera, sino que tengo que enseñarles con claridad las cosas, ¿ok? Pues entonces, nuevamente, para que no quede duda, el diafragma derecho va derecho y se ve completo. El izquierdo se borra donde está el corazón o donde se une con la vena cava inferior, que es esta de acá. ¿Listo? Todo clarito. Bueno, mi madre, ya he hablado mucho. El índice cardiothorácico. Cuando vemos el corazón, y ya llevamos 1 hora, increíble. Cuando vemos el corazón, ¿qué es lo importante? Ya vimos el tamaño del corazón, cómo se
se puede crecer ventrículo derecho dando un patrón, ventrículo izquierdo dando otro patrón. Pero ¿cómo vemos o cómo medimos la cardiomegalia? Entonces decimos, si el corazón es más del 50% del tamaño del tórax, hay una cardiomegalia. Pero ¿cómo lo medimos? Entonces uno dice, pues lo usual sería, él coge atrás una línea entre el extremo, digamos, donde el máximo del tamaño del tórax sea ese. Entonces uno toma más o menos esta altura de la parte interna de las costillas. Es el diámetro mayor del tórax. Y el corazón, resulta que uno pues lo puede hacer así, pero lo ideal es uno hace una línea en la mitad y coge el lado derecho hasta lo máximo y el lado izquierdo hasta lo máximo. Entonces esto le dice, como él tiene una forma irregular, pues como acá más grande, aquí más bajito la punta, así lo puede hacer. Entonces lo importante es que esta relación del tamaño del corazón con el tamaño del tórax sea hasta el 50% en los adultos. En los niños, acuérdense que eso puede variar un poquito, 0.55, aquí un 50%, sí, de acuerdo, 50%, pero esto varía, muchachos, varía con la edad. Los niños pueden tener, y hay todas las, para el índice cardio-torácico, el índice cardio-corazón torácico, varía un poquito con la edad, con los niñitos. Bueno, entonces, a ver, repaso. Para una placa esté bien hecha, una placa bien adecuada, debe tener buena penetración, ¿sí? Debe ver los espacios intercostales a través de la silueta cardíaca. Tiene buena inspiración. Entonces, ¿qué significa la inspiración? Entonces, la mnemotecnia. Una placa bien inspirada debe tener 8 anteriores y 10 posteriores. En los niños, 6 anteriores y 8 posteriores. Entonces, la mnemotecnia es 6, 8, 10. 6 anteriores y 8 posteriores en los niños, en los adultos 8 anteriores y 10 posteriores. Esto es la inspiración normal. Que no esté rotadas, que están en la mitad de los procesos espinosos, equidistantes entre las clavículas, lo que les explico. Las placas de tórax PA magnifican el corazón. Entonces, por eso es importante saber si es AP o PA. Pero ¿qué es lo que ¿por qué se utiliza la AP? O sea, no es que no se use. La placa AP se debe usar. ¿Y en quién se debe usar? Se debe usar en la UCI. Entonces, en la UCI utilizamos placa AP, está con el tubo intubado, no ponga hacia atrás, no, tomamos una placa AP. En urgencias, una placa AP, ya el paciente está malito, se la tomo ya. Entonces, no es que no se use. Pero si usted dice, yo aquí no le puedo ver, calcular que el indicador torácico, no, usted toma decisiones, son las vías de tomar decisiones, manejar al paciente ya, muchachos, el paciente si tiene un neumotórax, usted dice, ay, que el corazón está grande, pues mijo, es la proyección. A usted lo que le importa es que le tiene que tomar vía un neumotórax grande, hay que poner una sonda tórax, o un derrame pleural masivo, hay que poner una sonda, ¿sí? O el paciente tiene un derrame pericárdico, y hay que hacer una pericardiocentesis, o sea, son toma de decisiones ya. Acabo de poner una sonda tórax al paciente, le tomo una radiografía tórax para ver si está bien tomada, un catéter subclavio. Entonces, no, que el paciente necesita líquido y tal, pongo un catéter subclavio, tengo que ver dónde está el catéter primero, y luego tengo que ver si se complicó, porque muchas veces, muchachos, el que no pone un catéter, alguna vez no sabe lo que es sentir que eso va a poder dar un neumo, y eso da el neumo. Entonces se pone el catéter y tal, quedó bien puesto, pero tiene un neumo, entonces hay que mirar el neumo, si es pequeñito, pues tolera, pero muchas veces hay que ver si se le toma, hay que poner una sonda tórax. Entonces la placa de tórax AP sirve, no es que no sea que sea inútil, hay que tomarla. Bueno, igual, que no esté rotada, me parece que es importante, la forma de la clavícula, etc. Bueno, entonces sigamos con esto. Bueno, entonces, nuevamente, el criterio, ustedes alcanzan a ver los espacios intercostales, una placa bien penetrada a través de la silueta cardíaca, alcanzan a ver los vasos a través del diafragma, entonces, este es el justo medio, que no es una placa solamente de columna, sino que es de vasos. Puedo ver la arteria pulmonar, la arteria pulmonar derecha, los cilios pulmonares derecho y izquierdo. Vean, nuevamente el repaso. Callado de la aorta, tronco la pulmonar plano, ventrículo izquierdo. Acuérdense que yo les voy a decir ventrículo derecho. No, profe, eso no es ventrículo derecho, es la aurícula derecha, ¿cierto? Y en los exámenes lo engañoso siempre es que le ponen que aurícula, le ponen, por ejemplo, aquí, le dicen, lo ven muy claro, el ventrículo izquierdo, tal, y ahora el ventrículo derecho. Entonces ustedes no se dejen engañar, esto no es ventrículo derecho, es aurícula derecha o atrio derecho. Igual, el ángulo carinal, pues lo que hemos hablado, y luego nuevamente la línea que traza entre los procesos espinosos debe ser equidistante con el extremo medial de ambas clavículas. Entonces, listo, esto es importante, no es una bobada, hay que aprenderlo a ver, ¿no? No es igual. Vean esta placa, una placa poco penetrada, ¿sí? Este paciente no operado, tenemos aquí, digamos, alambre de estenotomía, pero eso ni se ve nada, usted no ve, o sea, muchachos, yo casi ni veo, acá porque lo veo un alambrito, pero aquí se borró todo el alambre,
Aquí de pronto no dice adherido alambre. Esto ni siquiera alcanza los espacios intercostales, nada, es una placa poco penetrada, ¿ya? Miren las escápulas metidas en la placa AP. Aquí está, no está rotada, pero sí está poco penetrada. Aquí está la tráquea y aquí yo casi ni la veo, pues tendría que apagar la luz de acá para poderla ver. Entonces, y aquí yo realmente es que no veo ni un vasito, eso casi ni se ve nada hacia acá, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí? Vean esta nuevamente, comparemos. Una placa PA, bien tomada, ¿sí? Una placa AP, pues si se necesita urgencia se toma, ¿sí? Entonces, ¿les queda claro la diferencia, muchachos? Una placa bien penetrada. Bueno, entonces, a veces las placas pueden estar tan penetradas que borran todo. Entonces, muchas veces son radiografías para columna. Se ven muy negras, casi no se ven las marcas vasculares, y uno dice, uy, esto es un neumotórax, porque no veo, se ve todo negro. Entonces, muchas veces esto no es neumotórax, esto es pura técnica radiológica, ¿ya? Entonces, aprender a ver, ¿no? Aprender a ver la tráquea, la canina, las vértebras, ¿sí? Entonces, la tráquea no es bobada estas cosas que les estamos enseñando. Entonces, una inspiración adecuada. Elimina artefactos, ¿sí? Porque cuando tenemos poca inspiración, el corazón se puede ver grande, ¿sí? O sea, uno puede ver cardiomegalia por poca inspiración, o puede estar un derrame pleural, ¿sí? Entonces, muchas veces no es derrame, sino que es porque está poco inspirado. Entonces, es importante, 8, 10, 8, 10. 8 anteriores, 10 posteriores. Entonces, muy importante, muy importante. Entonces, a ver, es pues la forma de cómo se ven atrás, la forma horizontal, etc. ¿Qué me importa a mí? Que conten las costillas, ¿no? Entonces, pero ¿cómo contar? Es que a veces uno tiene problemas es para contar. Acá arriba, si ustedes dicen, uno pensaría está la 1, 2, 3, 4. No, mentiras. Acá arriba se superponen muchas costillas. Esta es la primera arco costal, que es este. Aquí la segunda es esta. Entonces, aquí hay 2 costillas. Aquí está la tercera. Entonces, miren que en un poquito espacio, en los lápices, hay 3 costillas. Por eso es que acá arriba le llaman, que aquí esto se superpone tantas cosas, y lo que les explicaba al comienzo, anteriormente toman hasta picogramas para despegar las costillas. Entonces, ojo, 3 costillas acá arriba, luego 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjate, este se ven 10 posteriores, está perfecto. ¿Sí? Y entonces anteriores. Entonces uno dice, ya está la 1, está la 2, sería la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Entonces uno dice 8 anteriores, 10 posteriores. Vea el corazón, vea los vasos, las máscaras vasculares alcanzan a verse a través del diafragma y los vasos intercostales alcanzan a verse a través de la silueta cardíaca. ¿Listo? Bueno. A ver, poca inspiración. Cuando el paciente, no sé, ustedes ven esto acá, es que no sé cómo quitar esto un poquito. Cuando uno ve el corazón, en este caso, cuando dice, este paciente está súper rotado, poco inspirado, a veces el paciente está en urgencias y así realmente el paciente está con falla cardíaca y todo, pero el paciente ni siquiera respira, pero puede ser una falla cardíaca por imagen nomás, ¿sí? Entonces, muchachos, esto hay que ver una placa poco inspirada, con mucho juicio. ¿Por qué? Porque muchas veces es puro artefacto por poca inspiración. ¿Sí? El paciente inspira muy poquito, entonces el corazón se ve más grande, etc. Bueno, ok. Entonces, ¿qué significa la rotación? Cuando toma un paciente una placa con rotación, lo que está más separado de la placa, esto se magnifica. Este queda con un tamaño real, pero el que se eleva se ve más grande. Lo mismo si es el lado izquierdo o el derecho. El paciente eleva el derecho, te resulta que este se ve más grande y más chiquito. ¿Y esto qué significa, muchachos? ¿Qué importancia tiene eso? Que cuando yo tengo un paciente así rotado, se puede magnificar un hilo pulmonar. Un hilo pulmonar se ve más grande. Entonces yo puedo ver una arteria pulmonar más grande, un bronquio más grande. ¿Y eso qué significa? Que muchas veces si yo veo un bronquio o un hilo pulmonar más grande, ahí puede tener un tumor, una adenopatía, una metástasis. Entonces comienzo a hacer estudios innecesarios porque el paciente está rotado. Entonces, poco inspirado, cardiomegalia. O a veces imágenes hasta derrame pleural, porque no se ve bien las bases pulmonares. Tiene cardiomegalia, derrame pleural, y es pura carreta. Y entonces lo mismo, uno puede decir, con un paciente rotado, uno ve un hilo grandote y dice, uy, ese paciente tiene un tumor, y es pura carreta, pura mentiras. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el repasito. Cuando están bien centradas las clavículas con respecto a esta línea interespinosa,
les decimos el paciente no está rotado. Miren acá, ven dónde está acá y aquí está esta clavícula, aquí este está rotado. Todo esto está acá rotado a la derecha y aquí al contrario, a la izquierda. ¿Sí? Entonces, ahí les queda claro la parte de cómo medirlo, que para que no esté rotado. ¿Sí o no? Muchachos, me interesa que respondan, porque es que preguntas, ténganlas. Yo sé que esto a veces es, miren las clavículas, bien, este medial de la clavícula, equidistante de una línea que une imaginariamente los procesos espinosos. Cuando está rotada, ojo, porque me da artefactos, me puede aumentar el tamaño del corazón, me puede aumentar cardiomegalia, me puede aumentar el tamaño del hígado, es pura fotografía, pura foto. La foto es que significa, cuando tomo la foto, esto es lo que está más separado de la placa, se ve más grande. ¿Listo? Bueno, vean esta. Esta es una portátil, vean las escápulas metidas acá. ¿Sí? Muchachos, esto es lo de todos los días. El paciente que fíjense, está monitorizado, que muchas veces tiene catéteres, el paciente no colabora, él está rotado. Entonces uno dice, la tráquea está al lado derecho, es un tumor, la aorta está desplazándola. No, muchachos, ustedes no buscan, muchas veces el paciente está tan malito, lo que le busca es que no tenga un derrame pleural, ¿sí? Pero entonces, ojo, estas placas, uno dice, uy, este diafragma está elevadísimo con respecto a este, muchas veces por rotación. Entonces, lo que se llaman fantasmas radiológicos. Yo puedo crear un fantasma de que el mediastino está desplazado a la derecha, que tiene un neumotor hacia izquierdo y que está haciendo presión hacia allá. Entonces, muchachos, todo es por rotación. ¿Les queda claro, muchachos, esta imagen? ¿Sí? A ver, preguntemos, a ver. Santiago Acevedo Tobar, Santiago. No mentira, no este que tiene el niño. Johnny Cifuentes con el niño. Johnny, ¿ese es tu hijo o es tu sobrino? Johnny. No, Johnny no oye. Bueno, Juan David, calle. Juan David, ¿te queda claro el concepto de rotación? Daniela Cuellar, ¿te queda claro? ¿Preguntas? Sí, Doc. ¿Sí? Bueno, es importante que todos pues, que entiendan que tengo que preguntarles. No es porque sepa que... Vean esta otra placa, comparemos. ¿Sí? Nuevamente volver a decir, es la misma cosa, yo sé que insistimos, hombre, mujer. En las mamas, perdón, en las mujeres, las mamas se ven con estructuras densas y por eso a veces uno puede ver densidades mamarias un poquito distintas, ¿no? Lo ve como más denso acá y es superposición de tejidos. Entonces, siempre que tengan una duda si es el seno, miren hacia aquí abajo. Ah, esto es meramente superposición del seno. ¿Sí? Los vasos pulmonares, muchachos, siempre acuérdense de verlos, que pasan a través de la placa, una placa bien tomada, pasan a través del corazón, y usted alcanza a alcanza a ver los espacios intercostales. La distancia nuevamente equidistante, ¿sí? Este paciente está un poquitico rotado, ¿sí? Pero realmente la placa no tiene cardiomegalia. Entonces, callado de la aorta, tróncola pulmonar, ventrículo izquierdo. Está la ventana aortopulmonar, que es este huequito que está entre la aorta y la pulmonar. Se llama este huequito de aire, es la ventana aortopulmonar. ¿Qué importancia tiene la ventana aortopulmonar? Porque eso tiene metástasis. Igual, los hilos tienen que ser de más o menos de igual densidad, tamaño, y que no tengan lobulación. Entonces, una simetría iliar se caracteriza por tres cosas: aumento de tamaño, aumento de la densidad o lobulación en los contornos. Para ustedes decir eso tiene que ser una placa no rotada. Entonces, ojo, ya hablamos de mediastino superior, las 4 T's. En los cilios hay que hablar esto de las densidades, tamaño y lobulación. En el pulmón ya hemos hablado de la imagen de los rombos, donde ustedes los vasitos. ¿Listo? Bueno. Ok, todo anatomía. Líneas blancas los vasos, ¿sí? Los vasos, ¿sí? Aquí los vasos en las ápices son más chiquiticos que en las bases. Entonces, cuando tenemos falla cardíaca, ya los vasos de los ápices son de igual tamaño que los vasos de las bases. Acuérdense de la parte del corazón. Cuando el corazón entra en falla, puede ser cardiomegalia, si una falla cardíaca es compensada, o falla también, acuérdense, sin cardiomegalia, un infarto. Entonces, se produce una redistribución de flujo. Los vasos de las bases son de igual tamaño en la falla cardíaca que los vasos de los ápices, que es lo que se llamaba anteriormente cefalización. Entonces, esto se cumple siempre que el paciente esté de pie. Cuando está acostado, los vasos son de igual tamaño. ¿Sí? Entonces, ojo con ver los vasos, los tubitos. ¿Sí? Nuevamente, pues, la lateral, ya hemos hablado, nuevamente, áreas claves, fascia external, hilos y suras. Entonces, nuevamente, el repaso que ya hemos dado: diafragma derecho, va derecho, izquierdo se pierde con el corazón, mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior, las lesiones típicas clásicas,
¿sí? Nuevamente, pues, ¿qué nos interesa? La columna, ver que no, acá es más blanco, aquí más negrito, ¿sí? Los espacios intervertebrales, acuérdense que eso puede tener metástasis, acá, entonces puede haber destrucción de las vértebras. Ay, bueno, el complemento placa PA y lateral, entonces ver la pregunta que decían ahora. Este es el ventrículo izquierdo, aquí ventrículo derecho, aquí el engaño, ventrículo izquierdo, aquí atrio aurícula derecha, ¿sí? ¿Cómo se ven? Entonces, el ángulo carinal, etcétera, el tronco pulmonar plano, ¿sí? Entonces vean lo que le llamaba el famoso el signo del spine sign. Aquí las vértebras, aquí se ve muy bien, uno dice aquí no hay nada, pero aquí se ve más blanca estas vértebras. Ojo, porque estos pacientes, yo veo que sí, este diafragma se ve, este es el diafragma que se ve hasta acá y este diafragma se ve hasta acá, este completo, el derecho va completo, el izquierdo se ve. Entonces, esto es una neumonía retrocardíaca que no se ve en la placa PA, pues las zonas escondidas, las dark zones de la placa PA nuevamente, la parte posterior del diafragma, ¿sí? La parte de los toséricos posteriores, la parte retrocardíaca, que no la ve sino en la placa lateral, que es una neumonía, que eso antes, si quieren lo vemos para que les quede el concepto claro. Acá debe ser más negro, ¿sí? La spine size significa que aquí es más blanco, aquí más negro, las vértebras. Y esto aquí, cuando tiene esta densidad más grande, ojo con la neumonía retrocardíaca. No se olviden, muchachos, de la neumonía retrocardíaca. Bueno, entonces es importante, ¿por qué? Porque cuando tenemos los dos diafragmas, la neumonía, entonces el paciente usted lo puede manejar en la casa. Cuando tiene un solo diafragma, es que tiene neumonía con derrame, usted tiene que hospitalizarlo, a manejo antibiótico hospitalizado. Siempre verlo, muchachos. Listo, mediastino anterior, acuérdense, lleno de aire, ¿sí? Cuando tenemos blanco, ojo, las 4 T, teratoma, timoma, tiroides y linfoma. En los niños es normal por el timo, ¿listo? Ilios pulmonares. De los ilios en el lateral, lo que pasa es que vamos a poner tareita para entre 8 días. ¿A quién ponemos de tarea? Miguel Andrés Castro, en 8 días, vamos a andar. Aquí ya tengo las tareitas, lo que pasa es que a veces si no apunto, se me olvidan las tareas. Entonces, Castro, Ortiz, Daniel Felipe. Entonces, Daniel Felipe en 8 días nos vas a decir, no, este es Miguel Andrés Castro Polanía, es que hay otro. Castro Polanía, Miguel Andrés, es que hay Castro, Ortiz, Daniel Felipe, no. Castro Polanía, Miguel Andrés. Entonces, en 8 días nos va a hablar qué es el signo del punto y coma en la proyección lateral. ¿Te parece? Listo, Doc. Sí, es una bobadita. Fíjate que vamos a poner, más que no quiero rayar acá, pero vamos a tener que rayarla porque no encuentro. Entonces, Miguel Andrés Castro Polanía, signo del punto y coma en la proyección lateral. Proyección lateral. Así vamos haciendo tareitas para todos. Entonces, resulta que uno aquí pues puede ver los signos en la proyección lateral, ¿sí? Entonces a veces los ve grandes, enormes, y uno dice, pues madre, ¿esto qué? ¿Será una falla cardíaca? ¿Será un tumor? ¿Sí? Entonces vean la diferencia, ¿sí? Es importante verlas. Igual los vasitos, ya van a explicar en 8 días cómo se ven los vasitos estos, que también van adelgazándose distalmente. Vean cómo se ve todos estos digamos, cilios congestionados, digamos, grandotes, y esta es la cisura mayor, se ve líquido. El paciente es cisura de un lado, y del otro lado, en falla cardíaca. Cuando el paciente tenemos falla cardíaca, en la fase inicial es redistribución del flujo, pero después se forma lo que decíamos al comienzo, borramiento de los contornos de los vasos, de los bronquios que se engruesan, pero ya al final va saliendo líquido a las cisuras. Entonces, este líquido hace parte de la falla cardíaca. Vean la diferencia de un líquido normal, sí, la cisura pues normal. Entonces, todo esto, ¿qué importancia tiene? Patologías, muchachos. Patología del corazón, patología del mediastino, patología de falla cardíaca, patología de asma, etc. Los diafragmas es importante verlos y a veces el gran olvidado, la columna, muchachos, a veces se pierde la idea de la columna. Muchas veces tenemos pacientes con dolor torácico y es meramente estos son los famosos osteofitos, ¿no? Y fíjate que este paciente tiene una fracturita. A veces los pacientes se fracturan con la edad, tienen osteoporosis, se fractura y les duele y uno dice, ¿qué es lo que tiene este señor? Igual, miren, estas son placas ateroscleróticas en el callado de la aorta, o sea, también por la edad se pueden ver las placas ateroscleróticas. No significa enfermedad, bueno, sí es enfermedad, pero no significa pues que se va a morir, y esto igual tampoco, ¿no? La causa de muerte nunca va a ser esta.
a menos de que se fracture muy grande o un aneurisma, pero son parte del proceso de envejecimiento. Entonces, vértebras redonditas, pacientes jóvenes, por eso Botero cuando hace las gordas, las hace gordas porque él exagera la parte bonita, entonces la cara son grandotas, los pómulos grandotes, las nalgas grandotas, las rodillas siempre las hace chiquiticas, los coditos son chiquiticos, las boquitas son chiquitas, pero el resto sí lo hace grandote. Entonces, siempre redondos, las vértebras y las articulaciones son redondas. Cuando se pone envejecido, se ponen chuzudas. ¿Sí? Estos chuzos son los famosos osteofitos. ¿Listo? Entonces las vértebras hay que verlas. Nuevamente el derrame pleural, es decir, ángulo prosofénico borrado, 75 cuando se borra el posterior, 300 cuando se borra el prosofénico lateral. Entonces, esta bobadita aquí no es bobada, el diafragma derecho va derecho, pero que aquí se perdió, porque hay un derrame pleural derecho, y aquí se borró en el lateral. Hay que verlo, muchachos, 75 centímetros borran el prosofénico posterior, 300, aquí 250, pero esto es un gringos, sí, 250, 300, entonces listo, perfecto, entonces acordémonos, ¿no? Bueno, el pulmón puede tener enfermedades intersticiales o alveolares, ¿por qué? Porque son los espacios que tiene el pulmón. Entonces, el espacio alveolar es donde se van a dar las neumonías, o cuando usted se ahoga, ¿sí? Cuando hace el semiahogamiento, cuando hay edema pulmonar, cuando hay hemorragia pulmonar, en fase aguda compromete el espacio aéreo. En fase crónica uno podemos tener sarcoidosis, linfoma, carcinoma bronquialveolar, que parece una neumonía, proteinosis, son características del compromiso, bien sea agudo o crónico en el espacio alveolar. El espacio intersticial, como decíamos ahora, el espacio de sostén, donde se hace intercambio capilar, igual, el edema pulmonar intersticial, falla cardíaca, igual, neumonía intersticial, es un gran capítulo de neumonías, la sarcoidosis es el esteroderma. Pero entonces, estas capacidades pueden ser, ya vamos a ver un poquito más, en el intestino pueden ser lineales, o sea, vamos a poner la imagen acá para que nos quede un poquito claro para la imagen. El intersticio podemos tener, aquí están las imágenes, podemos tener opacidades lineales, entonces las líneas pueden ser líneas A, que son en los ciclos pulmonares, líneas B en las bases y líneas C en los ápices. Las líneas A, B y C son opacidades intersticiales lineales. Cuando se pegan una línea con otra, da redes, entonces opacidades intersticiales lineales, reticulares. Luego podemos tener nodulares, nodulitos. Entonces, una diferencia entre un nódulo y una masa es el tamaño. Mayor de 3 centímetros se llama masa, menor de 3 centímetros es nódulo. Es un criterio que todo el mundo lo sabe y que todo el mundo lo engaña. Le ponen en los exámenes eso. Entonces, nódulos. Nódulos es otra parte de las opacidades intersticiales. Podemos tener mezclas intersticiales retículo-nodulares, una mezcla acá. Entonces, lineales, reticulares, nodulares, y luego siguen dos patrones que están de moda. Uno, el patrón el vidrio esmerilado, con la epidemia, pues la pandemia del coronavirus, pues uy, que todo ver opacidad del vidrio esmerilado. Pero no solamente el vidrio esmerilado se da por coronavirus, muchas enfermedades en las cuales se produce inflamación del pulmón, se llama neumonitis, ¿sí? Producen opacidad del vidrio esmerilado, itis, inflamación, hay muchas opacidades, y muchas veces podemos tener vidrio esmerilado con reticular, entonces da la famosa patrón en empedrado, que son muchas enfermedades intersticiales, hasta metástasis. Entonces uno dice opacidades lineales, reticulares, nodulares, patrón en vidrio esmerilado y sus mezclas, y el último es el patrón de destrucción de todo el parénquima pulmonar, que se llama el patrón en panal de abejas. La panalización significa que todo ese intersticio está mal, o se llama fibrosis pulmonar, ¿ya? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Lineales, reticulares, nodulares, panal de abejas y vidrio esmerilado. Dime, ¿quién preguntó? ¿Quién abrió? ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién abrió un caso? Bueno, ok, entonces sigamos pues. Vamos a mostrar ahora las cosas, ¿no? Enfermedad de la vía aérea. ¿Se acuerdan que este es opacidades alveolares? ¿De qué características son? Son como en forma de algodón, como nubes, como brumas, se borra casi todo, sí se borran los contornos de los vasos, y muchas veces solamente dejan ver los bronquios, es lo que se llama el broncograma aéreo. Opacidades alveolares, son confluyentes, pueden difusas localizadas, y el broncograma aéreo, que es, usualmente los bronquios no se ven, entonces cuando muchos no visibles, solamente
digamos, en esta parte se ve el broncograma aéreo porque todo el espacio alveolar está lleno. Vean esta otra. Este es un paciente que tiene muchas veces esto puede ser una broncoaspiración, una neumonía, este ocurre broncoaspiración, una neumonía, se ven opacidades en el espacio alveolar mal definida, irregular, sangrado alveolar, usted puede tener sangrado. Entonces, neumonías también, opacidades así, el semiahogamiento, pueden dar opacidades alveolares, irregulares, mal definidas, como broncograma aéreo. Entonces, esta es la clásica, ¿sí? Neumonía alveolar, ¿sí? Luego vean esta otra, opacidades alveolares, igual, segmento basal lateral, pero aquí no borra el contorno de la letra cardíaca, es basal y lateral, que se ve con esta opacidad, irregular, neumonía basal derecha, aquí no se ve derrames, fíjate, el diafragma derecho e izquierdo se ven bien. Bueno, entonces, y con la vía aérea, lo que decíamos igual al comienzo, cuando se pierde, cuando hay dos estructuras en contacto, parece que queda una sola, entonces la neumonía, cerremos este un ratito. Cuando la neumonía tiene el compromiso del lóbulo medio, se borra el contorno de la silueta cardíaca y se llama signo de la silueta. Entonces, esta es una clásica opacidad, digamos, del lóbulo medio, una neumonía del lóbulo medio. Este es neumonía del lóbulo superior. Este es el broncograma aéreo, opacidad del lóbulo superior, compromiso alveolar, neumonías alveolares. Paciente con edema pulmonar, compromiso alveolar. Entonces, me dice el paciente, vías de cardiomegalia, más del 50%, calcificación en la aorta. Este paciente está rotadito un poquito, pero realmente no lo que le importa es la placa AP, lo que le importa es el compromiso pulmonar. Opacidades alveolares bilaterales, que se llaman casi en, le dicen opacidades en mariposa, áreas de mariposa. La parte central está llena, la parte periférica como más lúcida, ¿sí? Y todo esto, opacidad dentro del parénquima pulmonar, un paciente con corazón grande, cardiomegalia, este es un paciente de edema pulmonar. Pero muchas veces se acuerdan que la imagen puede ser confusa, sobre todo cuando hay infecciones con H1N1. Entonces, el paciente con la virosis H1 puede dar opacidades así, intoxicaciones pueden dar así, como no. O sea, muchas veces usted dice, tengo intoxicación por organofosforados, ya es un edema pulmonar, el corazón está chiquito y es un edema pulmonar. Entonces, puede ser cardiogénico o no cardiogénico. Igual, pacientes que están borrachos y tal, y se quedan dormidos en la calle, muchas veces hacen broncoaspiración, broncoaspiración en las más bases pulmonares son neumonía basal bilateral. En las bases piensen en broncoaspiración. El otro es la opacidad intersticial, ya pasamos del espacio alveolar intersticial, de lo que hablamos, opacidades lineares, reticulares, nodulares, las mezclas, panal de abeja, etc. ¿Qué hay en el intersticio? El intersticio hay tejido conectivo, vasos linfáticos, bronquios, vasos, y dan soporte a la vía aérea, como le decíamos antes. Entonces, todo esto, fíjate, es una opacidad, ya esto es un panal de abejas de destrucción totalmente del pulmón, aquí no se ve vaso, no se ve nada, ese es el patrón. Esto, fíjense, aquí hay cantidad, uno dice, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que estoy viendo? Si no veo los vasos, algo está pasando. Aquí no veo ningún vaso, este rombito. ¿Verdad? Que veo como una red, una red, una red, una red, una red. Y aquí unos punticos. Entonces, una mezcla de opacidades reticulares y nodulares, que son mezclas. Entonces, miren este. Panal de abejas, estos son puros nódulos, ¿sí? Cantidad de nódulos, son opacidades nodulares. Esto es redes, digamos, este es panal de abejas nodulares y estas son redes. Entonces, reticular, nodular, panal de abejas. ¿Qué importancia tiene eso? Esto es por enfermedades del intestino. Esto puede ser metástasis, esto puede ser esta cantidad de nódulos, así pues que uno dice cantidad de nódulos, la principal metástasis, pero puede ser también enfermedades proteínosas alveolares, etc. Opacidades reticulares, puede ser enfermedad pulmonar intersticial, pero además puede ser, por ejemplo, imagínense que en la fase inicial no falla cardíaca puede tener también opacidades reticulares, puede ser metástasis también linfagíticas. Esto es un proceso muy fibrótico. En la falla cardíaca, pues además de que podemos tener inicialmente cardiomegalia, luego redistribución de flujo, luego podemos tener opacidades con engrosamiento de paredes bronquiales, luego podemos tener líquido en las fisuras, ¿sí? Se engruesan y tienen líquido, o podemos tener estas líneas que son famosas líneas de Kelly, líneas perpendiculares basales, son perpendiculares a la pleura, entonces son las famosas líneas de Kelly. Bueno. Estas opacidades intersticiales, reticulares asociadas a neumonía intersticial usual, ¿sí? Fíjense, esta es una masa de los superior del pulmón. Entonces, una masa mayor de 3 centímetros, y fíjense que esto es interesante, la lobulación de los contornos. Cuando una lesión tiene contornos lobulados, nos habla de velocidades mitóticas distintas, o sea, sin contorno. En este caso, una masa mayor de 3 centímetros, apical, pues es un cáncer, ¿cierto? Entonces,
es importante verla, los nódulos si son lobulados, menores de 3 centímetros, acuérdense la idea, siempre los nódulos menores de 3 centímetros, si un nódulo lobulado o espiculado, ojo, hay que biopsiarlo urgente porque eso es un cáncer. Vean los sitios tan grandes y opacidades intersticiales reticulares, uno dice, pues madre, algo tan grande, hilios pulmonares y pulmón reticular, una enfermedad clásica, me gusta mucho la sarcoidosis. La sarcoidosis provoca el famoso signo de 1, 2, 3 o la triada de Garland, adenopatías ciliares, paratraqueales, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Esto está lleno de hilio derecho, hilio izquierdo, paratraqueal, todo lleno de adenopatías. Es importante, eso se ve. Entonces uno puede tener solamente compromiso ganglionar o puede tener compromiso pulmonar solamente con opacidades intersticiales o los dos, mediastinal y pulmonar. Entonces, y otra vez lo horrible es que el paciente llega a opacidades en panal de abejas y todo era por una sarcoidosis, ¿no? Entonces, enfermedad intersticial bilateral. Bueno, este otro paciente, en el cual tenemos todas estas opacidades ganglionares, ¿sí? Y pulmonares. Y aquí tenemos también, entonces, este es ya, lo que pasa es que lo vamos a ver después con ustedes, pero vamos a leerlo de una vez. En los niños, la tuberculosis pulmonar primaria se caracteriza por el nódulo, el famoso complejo de Bono, complejo primario, en el cual puede existir una neumonitis, adenitis y sisuritis. O sea, como cuando decimos NAC, neumonía adquirida en la comunidad, el complejo primario se caracteriza por tener un compromiso pulmonar, el neumónico, la neumonitis, luego adenitis, porque la bacteria migra a los ganglios ciliares, y luego un poquito de sisuritis. Entonces, NAC, el complejo primario de tuberculosis, significa neumonitis, adenitis y sisuritis. Bueno, ¿qué más me interesa? En las formas postprimarias de tuberculosis uno puede tener ya, digamos, una hipersensibilidad tipo 4, no tipo 1 de la primaria. Entonces vamos a tener lesiones sobre todo cavitadas, cavita la tuberculosis en los adultos. Otra forma de presentación de tuberculosis es derrame pleural. Todo este famoso signo de la silueta, se perdió todo esto, pareciera que era toda una sola estructura. Un derrame es el signo del menisco, ¿sí? Entonces, un derrame pleural borra todos los contornos acá de la silueta cardíaca, todo el diafragma. En este caso, una manifestación de una tuberculosis, pues, pero puede ser igualmente una neumonía de otro tipo, puede tener meramente un cáncer aquí debajo. Entonces, este derrame pues, es una manifestación de tuberculosis. Otras lesiones cavitarias, manifestación de tuberculosis postprimaria. Esta es la característica clásica de la tuberculosis para que la aprendamos. Se llama el signo de la yuca, de la mata de yuca. ¿Qué significa cuando ustedes deciden la mata de yuca? Cuando ustedes sacan la mata de yuca, ella tiene, aquí es, digamos, la traca sería la mata de yuca y los hilios serían pues las raíces. Cuando usted saca una mata de yuca, ella se lleva las raíces y las eleva. En la tuberculosis, como es una lesión que es de predominio apical, pues segmentos superiores de los inferiores, acá en las formas postprimarias con hipersensibilidad tipo 4, que es lo característico, hay una destrucción del parenquima pulmonar, es decir, que es fibroproductivo. Esa fibrosis lleva a que los hilios se eleven. Entonces, es lo clásico, se elevan los hilios pulmonares. Solamente el hilio estaba acá abajito, el derecho está elevadísimo y el izquierdo era por acá traccionado. Entonces, eleva por fibrosis. Y además provoca elevación de las cisuras por la fibrosis, hiperexpansión de los lóbulos inferiores de los pulmones, e igual lesiones cavitarias o lesiones de los bronquios, que se llaman las bronquiectasias. Además, vean esta cosa, es lo que se llama adherencia pleurodiafragmática en tienda de campaña. Entonces, la tuberculosis le gusta lesionar la pleura, entonces fíjate que aquí provoca lo que se llama adherencia pleurodiafragmática en tienda de campaña, que es decir, el corazón es chiquitico. ¿Pero por qué se ve chiquitico el corazón? Porque hay una hiperexpansión compensadora de los pulmones inferiores, porque estos lóbulos superiores están chiquiticos, todos fibróticos. Entonces, esto es una silueta cardíaca pequeña falsa. Es igual como cuando ocurre el EPOC tipo enfisema, el corazón se ve chiquitico, pero es por hiperexpansión en este caso, los lóbulos inferiores. Entonces, vean, la tráquea está desplazada hacia la derecha. ¿Por qué? Porque esto es un proceso fibrótico más en el lado derecho, ¿sí? Pero aquí también, fíjate, esto es un proceso fibrótico. Entonces, bueno, estas son las características de la tuberculosis, ¿no? Miren esta otra cosa, esta es una cosa terrible. Parecen unos huecos, unos tubos, y realmente sobre los lóbulos del pulmón. Estas son las famosas bronquiectasias. Las bronquiectasias, igual, es parte de la enfermedad intersticial. Es la parte, digamos, nosotros decimos, las clásicas enfermedades en el adulto de enfermedad intersticial es la bronquitis crónica y el enfisema. Entonces, y hacen parte de la neuropatía crónica.
La vía aérea en la tuberculosis igual puede provocar dilatación de los bronquios irreversible y todo esto son huecos enormes y esto sangra. La principal causa de hemoptisis en un paciente tuberculoso no es la caverna, son las bronquiectasis. Todas estas dilataciones bronquiales. Otra, mire, esta es una clásica imagen de la atelectasia. Todo el pulmón está desplazado hacia el lado derecho. Este pulmón está hiperexpandido, el corazón está desplazado hacia la derecha y la tráquea también. En este caso, ustedes dicen que este paciente tiene un catéter subclavio, ¿sí? Aquí derecho, está bien puesto. Y esto es una atelectasia de todo el pulmón, está amputado el bronquio, este bronquio está amputadito. Entonces este paciente tenía un tumor, que resulta que es una atelectasia completa del pulmón, se desvió todo. Entonces pérdida, aumento de la densidad en la zona de atelectasia, espinzamiento de espacios intercostales, el diafragma se eleva, e igualmente las cisuras se elevan hacia la zona de atelectasia. Hay hiperexpansión compensadora del otro pulmón, se reexpande. Es un criterio de atelectasia. Bueno, entonces signos de atelectasia, desplazamiento de cisuras, aumento de la densidad, desplazamiento de estructuras móviles e hiperinflación de la zona contralateral. ¿Sí? Entonces miren, esta es una atelectasia del lóbulo medio, es una imagen como un triángulo, ¿sí? Y luego se hiperexpande el lóbulo superior, se hiperexpande y abre el lóbulo inferior. Y muchas veces, en este caso, no se desplaza el mediastino. Esta es una atelectasia del lóbulo superior, se ve blanco, se desplazan las cisuras hacia allá, la tráquea se puede desplazar hacia el lado y el corazón también. Y se ve aquí en la parte lateral la imagen en triángulo, una densidad triangular en el lóbulo superior. Bueno, ese es todo el lóbulo pulmonar, ya lo hemos visto, toda una atelectasia completa. Entonces las atelectasias pueden ser segmentarias o segmentarias, lobares, todas, o pueden ser compresivas, como un derrame pleural masivo, ¿sí? Eso nos lleva a atelectasia. Muchas veces el paciente está acostadito mucho tiempo, pruebas intensivos o enfermitos hacen atelectasias laminares por falta de expansión, ¿no? Otras son atelectasias obstructivas, muchas veces un tumor o un tapón de moco, como decíamos ahora. Atelectasias laminares, nasales bilaterales, segmentarias. Atelectasias por poca inspiración, el paciente, acuerdan de los viejitos, de verdad muchachos, esto se recuerda, la terapia respiratoria es importante. Lobares, lóbulo superior, medio e inferior, a veces asociados a una masa. Entonces lo interesante es el famoso síndrome de Seco, donde vean esta atelectasia del lóbulo superior, ¿no? Se desvía la tráquea, se pincha los espacios intercostales, se eleva la fisura horizontal, ¿sí? Y con una opacidad en esta zona. Esta es otra opacidad, ¿qué es lo interesante? Muchas veces uno tiene la atelectasia, pero tiene una masa acá, en el hilo pulmonar, esto es lo que se llama la S de Golden. La S de Golden no es una atelectasia solamente, sino que sería este triángulo, sino que se acompaña a una masa iliar. Entonces da una imagen como en S invertida, la S invertida de Golden, que es la atelectasia asociado a un tumor, ¿no? Un tumor en el hilo pulmonar derecho. Bueno, este otro tipo de atelectasia, el lóbulo, acuérdense que muchas veces el lóbulo inferior también se puede atelectar, puede entrar atelectasia, es muy importante en el lateral, ¿no? Bueno, y esto pues son opacidades pulmonares, intersticiales, pues con falla cardíaca. Bueno, muy bien, preguntas hasta allí muchachos, esta es una clase bastante larga, pero pienso que es importante para ustedes